Am, y bueno, eh, entonces ya, bueno, ya Yudhishthira le dijo, se pone inquieto porque no los ve, no sabe dónde están, y bueno, viene Narada Muni y le empieza a decir, ¿no? Entonces ahorita Narada Muni está narrando, ¿no? Les está narrando lo que estaba pasando, le está diciendo lo que está pasando. Narada Muni tiene poderes um, místicos, donde él puede ver el futuro. Entonces, le está contando justamente lo que está pasando, ¿no? Y bueno, aquí le está describiendo en este capítulo, dice, el lugar se llama Sabdasrota, dividido en 7, dice, porque ahí las aguas del sagrado Ganges se dividieron en 7 ramales. Esto se hizo para la satisfacción de los 7 rishis, ¿no? Y bueno, yo estaba buscando, déjenme, imágenes de este lugar, pero como vemos ya ahorita está demasiado, demasiado, eh, pues ya poblado y así, entonces no encontré ninguna imagen bonita, de este lugar, así que bueno, les voy a compartir para que vean lo que encontré, pero la verdad es que no está tan agradable, pero pienso que en esa época sí, sí era bonito, ¿no? El lugar. Ah, no, es que no lo encontré. Bueno, entonces era un lugar donde las personas iban a meditar y a dejar el cuerpo, ¿no? Actualmente para nosotros, ya cuando hablamos de que alguien vaya a un lugar para morir, para nosotros ya no es algo muy, no es algo con lo que estemos familiarizados, ¿no? O sea, es como, no, pues haces todo para que alguien no se muera, no te vas a un lugar para morir. O sea, lo tenemos al revés, ¿no? O sea, si alguien está enfermo, quieres llevarlo al hospital, quieres curarlo, ¿no? Y si alguien está muy mal, dices, haces todo para que no deje el cuerpo. Y en este caso, el proceso es, ya tu cuerpo está funcionando mal, es obvio que ya en cualquier momento vas a dejar el cuerpo, entonces ya ve un lugar sagrado, controla tus sentidos, controla tu mente y ahora sí, ya puedes liberarte, ¿no? Entonces, esta era la manera de verlo, ¿no? Y bueno, ay, déjenme, a ver, está aquí. Ok. ¿Quién quiere leer el verso 53? Pero tienes que cambiar tu pantalla. ¿Qué Estás están viendo? compartiendo el Google donde estabas buscando los lugares Ah, sagrados. a ver, perdón. Ok. ¿Ya? Ahí va, ahí va. Ah, sí, parece que sí, pero no sé si se ve completo. A ver. Bueno, ¿Qué igual yo, ven? bueno, Sí, sí se sí se ve. ve, Ah, ok. pero como está hasta abajo, no sé si está completo, por eso. Ah, Ah, ya. sí. Sí, sí se ¿Quién? ve. Ah, Gracias, Lulú, si Luz. quieres leer. Ok. 1:13:53. En las riberas de Saptasrota, Dhritarashtra está dedicado ahora a comenzar el Astanga Yoga, bañándose 3 veces al día por la mañana, al mediodía y por la tarde, realizando con fuego el sacrificio Agni Hotra y bebiendo agua únicamente. Esto lo ayuda a uno a controlar la mente y los sentidos y lo libera por completo de pensamientos acerca del afecto familiar. Exacto, muchas gracias, Lulu. De nada. Bueno, aquí vemos Narada Muni está instruyendo a Yudhishthir, ¿no? Le está explicando lo que está pasando, como un buen maestro bien queriente, ¿no? Entonces le está describiendo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Le está diciendo cómo el proceso para controlar los sentidos, ¿no? Nosotros sabemos que el sadhana, que estas prácticas diarias nos llevan es un proceso yógico, es un proceso que nos lleva a controlar el sentido, ¿no? Yoga significa unión, entonces todo proceso yógico te lleva a unirte con Krishna, con la Suprema Personalidad de Dios.
¿no? Entonces, él está en un ayuno de agua, está bañándose 3 veces al día y básicamente solamente se está enfocándose en pensar acerca de la suprema personalidad de Dios, ¿no? Entonces, recordemos que Dhritarashtra él toda su vida se dedicó a malcriar chamacos, ¿no? O sea, fue el padre que malcrió a sus hijos, que aparte de que era ciego, estaba ciego también intelectual y emocionalmente, porque él quería que sus hijos fueran los mejores, ¿no? Y cometió terribles injusticias en nombre de la familia, en nombre de la protección de los hijos, ¿no? Entonces, realmente él toda su vida fue bastante injusto y, y bueno, y ya incluso ahora, y yo quiero recalcar esa parte, no porque le tenga resentimiento a Dhritarashtra, no es cierto, o sea, sino porque es que es impresionante la misericordia que uno puede tener sin importar lo que hayas hecho, porque lo que ya hiciste, pues ya lo hiciste, ¿no? Y si te equivocaste, pues te equivocaste. Y si te desviaste, te desviaste. Y si fuiste mala onda, pues ni modo, fuiste mala onda. Pero la misericordia de Krishna es infinita. Y el ejemplo de Dhritarashtra es muy importante, porque nos está mostrando justo en estos versos cómo a pesar de lo injusto que fue imagínate, el mejor amigo de Krishna, Arjuna, ¿no? Fue injusto con todos ellos, con todos los hermanos. Eh, Aún así, él tuvo un proceso sincero, yógico, de renunciación al final de sus días, y aún así, y él pudo, poderse dedicar a enfocarse en la suprema personalidad en los últimos días, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de tener una buena asociación, porque gracias a que escuchó a su hermano Vidura, Dhritarashtra se dio cuenta y dijo, sí, es momento, ¿no? Entonces, si nosotros, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, tenemos una sinceridad, una honestidad por avanzar, por rectificarnos, y tenemos una buena asociación, buenos amigos que nos aconsejen, seguramente vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar la verdadera, sí, el verdadero camino, ¿no? Y bueno, aquí Prabhupada nos está explicando, ay, yo veo negro, ¿ustedes también? Ay, espérenme, es que se salió. No, sí vemos tu pantalla. Sí, la ven, Ajá, es que se cerró, a ver, perdón. el PowerPoint, allá, Ajá, ok. ahí. Bueno, ¿quién puede leer esta parte? Si Yo, quieres yo, bueno, ya. ¿sí? Sí, Sí, allá. sí, El, sis- mana. el sistema de yoga es una forma mecánica de controlar los sentidos y la mente y llevarlos de la materia al espíritu. Los procesos preliminares son la manera de sentarse, la meditación, los pensamientos espirituales, la manipulación del aire que pasa por dentro del cuerpo y la gradual ubicación en el trance, mirando a la persona absoluta Paramatma. Muchas gracias. Bueno, aquí Prabhupada nos está explicando, ¿no? Bueno, esto no requiere, estamos hablando de términos de yoga como términos, las prácticas antiguas, ¿no? Actualmente nosotros sabemos que a todo mundo le llaman yoga, a todo lo que es estirarse y respirar es yoga, ¿no? Que no es real, ¿no? O sea, yo tengo amigos yogis, entre comillas, que pues toman y fuman y es como, son muy yógicos, ¿no? Pero la realidad es que es un proceso serio yógico, pues significa controlar los sentidos y la mente, ¿no? Enfocarlos a lo espiritual, como le está diciendo Prabhupada. Entonces, esta es una muy buena referencia cuando te pregunten o cuando conozcan a alguien que, oye, es que yo practico yoga, no sé,
Bikram Yoga, ¿no? Sí, y bueno, cómo controlas los sentidos y la mente, realmente estás enfocando en el espíritu. No, estiro, pero sudo muchísimo y no sabes el ejercicio que hago. Bueno, entonces te gusta hacer ejercicio, pero realmente no es yoga, ¿no? Pero bueno, eso es solamente para que quien desee, tenga el deseo de saberlo, ¿no? Pero bueno, es importante mencionarlo. ¿Quién puede leer el siguiente? Yo. Pues, Sí, adelante, Gaura Shakti. Hare Krishna. Hare Krishna. Existencia material significa estar absorto en el objetivo material, que es sencillamente ilusorio. La casa, el país, la familia, la sociedad, los hijos, la prosperidad y los negocios son algunas de las coberturas materiales del espíritu, Atma. Y el sistema de yoga lo ayuda a uno a liberarse de todos esos pensamientos ilusorios y volverse gradualmente hacia la persona absoluta, Paramatma. Mediante la influencia y la educación material, aprendemos simplemente a concentrarnos en cosas insustanciales, pero el yoga es el proceso para olvidarlas por completo. El sistema de yoga es el proceso para aprender a olvidar lo que hemos adquirido a través de la lucha por la existencia. Muchas gracias. Y bueno, esto todos lo hemos experimentado, ¿no? Cuando nuestra conciencia está muy enfocada en las cosas materiales, viene la angustia, viene el estrés, viene las preocupaciones, ¿no? Pero cuando nos enfocamos en lo espiritual, regresa la paz, regresa la calma, regresa la conexión, ¿no? Entonces, es importante que siempre estemos enfocados en lo que es verdadero, lo que es real, ¿no? De alguna manera, tenemos que mantener el cuerpo y el alma juntos, que significa que tenemos que darle una atención al cuerpo, ¿no? Tenemos que alimentarnos bien, buscar un lugar apropiado para vivir, ¿no? Buscar ahora sí que el sustento de cada día. Sí, claro, pero una vez que esa parte está resuelta, ok, no pongo toda mi energía en eso, sino que me voy a desgastar, ¿no? Y realmente lo esencial en mi vida se va a quedar en un grado menor y como dice aquí, no olvidarnos de la verdadera esencia, la sustancia, ¿no? Que es regresar a casa, ¿no? Bueno, no le puse, pero es el 54. No es cierto. A ver. Sí, creo que sí. Denme un segundo. Sí. No, este es el... espérenme, creo que me pasé uno. Ya sé qué pasó. Espérenme. Sí, es este primero. 54. ¿Quién puede leerlo? Yo lo puedo leer. Gracias, Gina. Sí. ¿Completo con el significado? Vamos a leer primero el verso y ya después el significado. Ok. Sí. Aquel que ha controlado las maneras de sentarse, asanas yógicas y el proceso respiratorio, puede dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios y de ese modo volverse inmune a las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia mundana. Exacto, muchas gracias. Y bueno, aquí Narada Muni sigue explicándole a Yudhishthir cómo es este proceso de este proceso yógico, ¿no? Y cómo además de controlar la mente y los sentidos, también puedes trascender estas modalidades de la naturaleza material, ¿no? Como recordamos, en el Bhakti Yoga no se trata solamente de trascender la pasión y la ignorancia, sino incluso trascender la bondad, ¿no? Ya que aunque estemos en la modalidad de la bondad, no podemos llegar
a liberarnos completamente, ¿no? Tenemos que estar en un estado de bhakti, un estado de devoción, de amor puro, ¿no? Entonces, y bueno, aquí Prabhupada nos está diciendo cómo Maharaja Dhritarashtra está siguiendo este proceso, ¿no? Y es gradual, ¿no? Nos está diciendo cómo funciona gradualmente, ¿no? Qué prácticas tiene que hacer y cómo está funcionando, ¿no? Y bueno, ahora sí, bueno, voy a leer esta parte en el tercer renglón. Este proceso ayuda directamente al devoto a lograr liberarse de las contaminaciones de las tres modalidades materiales de la naturaleza, incluso la modalidad más alta, la modalidad material de la bondad, también es causa de cautiverio material, y ni que hablar de las demás cualidades, es decir, la pasión y la ignorancia, ¿no? Y bueno, dice, estas cualidades aumentan las propensiones materiales del disfrute material y una fuerte sensación de lujuria provoca la acumulación de riqueza y poder. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos en ignorancia, cuando no sabemos muchas cosas, pues pensamos que vamos a encontrar la felicidad en cuestiones materiales, ¿no? En poder, en ganancias, ¿no? Y después de mucho sufrimiento o después de ver que los otros sufren o después de tener conocimiento nos damos cuenta que no y nos enfocamos más a lo espiritual, ¿no? Y dice, una fuerte sensación de lujuria provoca la acumulación de riqueza y poder, ¿no? Sí, la lujuria es ese deseo de no estar saciado, ¿no? Siempre quiero más, necesito más, no es suficiente, ¿no? Nada es suficiente y siempre puedo tener más, ¿no? Vivimos en el mundo donde nada, nunca es suficiente y siempre puedes tener más sabor, más sensación, más llamado placer, más cosas, ¿no? Entonces, es un ciclo sin fin, es un ciclo sin fin y bueno, la idea de este proceso yógico es detener ese ciclo, ¿no? Y elevarnos primero al grado, a la modalidad de la bondad para ya después llegar al bhakti, ¿no? Y dice, bueno, aquel que ha conquistado estas dos mentalidades bajas y que se ha elevado al plano de la bondad, plano que está colmado de conocimiento y moralidad, tampoco puede controlar los sentidos, es decir, los ojos, la lengua, la nariz, el oído y el tacto, ¿no? Obviamente, o sea, si tú estás en un... Tu micro, Anu. Se cerró tu micro, yo creo no te estamos escuchando. Pues está abierto, pero no la estamos escuchando. Ajá. No sé qué pasó. ¿Me escuchan ahí? Ya. A ver, habla. Hola, hola. Sí. Sí. ¿Sí? Qué raro, no hice nada. A veces Okay. el internet. El internet está ahí conectada aquí directo al modem. Ok, bueno, me dicen si pasa otra vez, ¿vale? Estar al pendiente. Bueno. Ok. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Casi el último o no? Es que nos estabas explicando que aún una persona que está en la modalidad de la bondad, que es conocimiento, aún así no puede controlar completamente los sentidos, la lengua y eso. Perfecto. Eso, hasta ahí. Bueno, yo hasta ahí capté. Muchas gracias. Bueno, y dice, pero aquel que se ha entregado a los pies del loto del señor Hari, como se mencionó anteriormente, puede trascender todas las influencias de las modalidades de la naturaleza material y situarse firmemente en el servicio del Señor, ¿no? Entonces, el proceso del Bhakti en consecuencia aplica directamente los sentidos al amoroso servicio del Señor. Prabhupada siempre, nunca nos dijo, váyanse a la montaña a meditar, controlen sus sentidos, no vean, no cierren. De hecho, hay una historia muy, la voy a contar porque es muy chistosa, es de parte de la historia de ISKCON, donde una vez los brahmacharis dijeron, Prabhupada, es que no podemos controlar los... Bueno, no dijeron eso, estoy inventando eso exactamente de que no podemos controlar sentidos, pero era la realidad.
por las mujeres, ¿no? Entonces querían mandar a todas las mujeres a Australia, sí, a todas las mujeres vamos a mandar. Y Prabhupada obviamente les dijo, ¿no? Y las demás mujeres que también, ¿no? Entonces, el proceso del Bhakti Yoga no se trata de quitar los objetos de los sentidos, sino se trata de enfocar los sentidos en el placer espiritual, ¿no? En el disfrute espiritual. Entonces, por eso es el proceso más elevado en esta era, porque controlar los sentidos es algo muy difícil, ¿no? ¿Qué tanto puedes controlar tus ojos, ¿no? ¿Qué tanto puedes controlar realmente tus sentidos? Lo que puedes hacer es dirigirlos a los objetos que son dignos de ser vistos, dignos de ser, de percibirlos, ¿no? Que son los objetos espirituales, los objetos divinos, ¿no? Entonces, por eso es tan bonito el proceso del Bhakti Yoga, porque más allá, bueno, sí es una austeridad, pero más allá de sentirse como una austeridad, es más como un disfrute, ¿no? Y bueno, y debido a ese enfoque de los sentidos, pues obtienes un placer espiritual, ¿no? Ok, vamos a pasar al siguiente. ¿Quién puede leer el verso y la explicación? Yo lo leo. Gracias, Emilio. Hola. Hola. Dhritarashtra tendrá que amalgamar su identidad pura con la inteligencia y luego fundirse en el Ser Supremo con conocimiento de su identidad cualitativa, como identidad viviente, con el Brahman Supremo. Quedando libre del cielo obstruido, tendrá que elevarse al cielo espiritual. Sí. El ser viviente, por su... Adelante. Adelante. El ser viviente, por su deseo de enseñorearse del mundo material y negarse a cooperar con el Señor Supremo, se pone en contacto con la totalidad del mundo material, es decir, el Mahat Tava. Y a partir del Mahat Tava se desarrolla su falsa identidad con el mundo material, la inteligencia, la mente y los sentidos. Esto cubre su identidad espiritual pura, mediante el proceso yógico, y cuando a través de la autorrealización uno llega a comprender plenamente su identidad pura, se tiene que llegar a comprender plenamente, se tiene que volver a la posición original, amalgamando de nuevo con el Mahat Tava los 5 elementos burdos y los elementos sutiles, la mente y la inteligencia. Muchas gracias, Emilio. En sánscrito, cuando vemos la V es una U, entonces es Mahatattva, para la próxima que sepan. Ok, bueno, entonces aquí nos sigue explicando cómo es este proceso, ¿no? Es muy bonito cuando podemos recordar que realmente nosotros somos esa partícula diminuta, parte de cualitativamente igual que la naturaleza de Krishna, ¿no? Somos parte de él. Y que aunque cuantitativamente seamos diferentes, es realmente muy hermoso, ¿no? Porque esa es una de las sustancias del entender por qué, me voy a desviar tantitito, pero es una de las sustancias a veces por qué decimos, muchas personas dicen, es que ¿por qué Krishna me ama, no? ¿Por qué? Como si yo soy así como bien mala onda, o tal vez no mala onda, pero no sé, ¿no? Que me ve, que me ama, ¿no? Que me quiere. No, pues es que eres parte de él, o sea, eres su creación y eres cualitativamente como él, ¿no? O sea, si él es el más hermoso, el más poderoso, el más famoso, el más renunciante, el más rico, tú tienes la misma cualidad que él, solamente que en una porción muchísimo menor que él. Él es la suprema personalidad, ¿no? De Dios. Entonces, ¿cómo no va a amar lo que es de su cualidad, lo que es como él, tan maravilloso, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Entonces, por eso aquí lo menciona, de fundirse con el Ser Supremo con conocimiento de su identidad cualitativa, ¿no? Como identidad viviente con el Brahman Supremo, ¿no? Entonces, es un proceso de elevación que Dhritarashtra está siguiendo, ¿no?
ahora, bueno, ya controló los sentidos, ya está. Bueno, tuvo una sadhana, unas prácticas espirituales específicas, controló los sentidos, los enfocó en la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y y lleva su identidad pura con la inteligencia, ¿no? Empieza a identificarse con esta cualidad espiritual, ¿no? Entonces, aquí Prabhupada nos está diciendo cómo nosotros perdemos esta identidad, ¿no? O sea, empezamos a interactuar como yo soy el cuerpo, yo soy la mente, y olvidamos lo que realmente somos. Y eso hace que ocupemos lo que tengamos en el servicio de la materia y no en el servicio del espíritu. Y eso hace que, pues, obviamente suframos, ¿no? Porque, como el ejemplo que daba Prabhupada, ¿no? Es el pez que sacas del agua, lo pones en su trono, le pones una corona y le das todo lo que quiere. Pues sí, el pez no va a ser feliz, necesita regresar al agua para ser feliz, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en este mundo material es ser peces fuera del agua, acumulando cosas, desarrollando éxitos materiales, usando lo que tenemos para eso, pero no vamos a ser felices hasta que no regresemos a nuestro origen, que es el agua, en este caso el agua espiritual, el océano de bienaventuranza con Krishna, ¿no? Y bueno, este proceso yógico justamente es lo que hace, ¿no? Que te regresa a esa identidad, te regresa a la inteligencia para que puedas entenderlo, ¿no? Y bueno, como llevamos muchas vidas aquí, pues cada vida o nos purificamos o nos cubrimos más de estos conceptos, ¿no? Entonces la idea es que estos procesos, en lugar de cubrirnos, nos logren purificar y nos logren descubrir lo que realmente es importante, ¿no? Que es la esencia espiritual que todos somos, ¿no? El poder entender que somos parte y porción de Krishna y que realmente esta identidad, esto que puedo observar en el mundo material, pues es un reflejo, es una ilusión hasta cierto punto solamente que me está ayudando a trascenderlos y llegar al plano espiritual, ¿no? Ok. ¿Quién quiere leer estos? ¿Yo puedo leer? Claro. Dice, él tendrá que suspender todas las acciones de los sentidos, incluso desde afuera, y tendrá que permanecer impávido ante las interacciones de los sentidos que son influidos por las modalidades de la naturaleza material. Después de renunciar a todos los deberes materiales, tendrá que establecerse de un modo inamovible por encima de todas las fuentes de impedimentos que hay en la senda. Oh rey, él abandonará su cuerpo muy probablemente en el 5.º día a partir de hoy, y su cuerpo se volverá cenizas. Exacto. Y bueno, ya como en este mismo proceso, o sea, ¿se imaginan lo que es no tener acciones de los sentidos? O sea, imagínense cómo es eso, ¿no? El poder ya no solo controlarlos, sino que estos no se ejecuten, ¿no? Tal vez hay algunas personas que han practicado respiraciones, pranayama, tal vez lo han experimentado, ¿no? Que inhalas y exhalas en determinada cantidad de tiempo, ¿no? Y llega un momento donde tú realmente estás controlando tu respiración y llevan muchos segundos que puedes permanecer sin respirar, ¿no? Conscientemente, ¿no? Entonces, para las personas que tienen como esta hambre espiritual, el controlar los sentidos se vuelve un placer, de hecho, o sea, se vuelve una paz, se vuelve una felicidad, ¿no? Al contrario de lo que nos menciona el mundo material, ¿no? Que a una persona que puede comprarse lo que quiera, que puede comer lo que quiera, que puede ir al lugar que quiera, es una persona feliz, ¿no?
la realidad es que, bueno, claro, tener la libertad de elegir esas cosas está bien, pero en el sentido de que puedas, que si disfrutas de todas estas cosas materiales, en algún momento y no controlas tus sentidos, en realidad estás siendo presa de las cosas, ¿no? O sea, si tú puedes comprarte una mesa completa de pasteles, ¿no? Y te compras de todos los sabores, tú no es en realidad que seas muy feliz, en realidad estás siendo presa de tu lengua, ¿no? Estás siendo presa de tus sentidos. Así que eso no es, eso no te da paz. Pero ¿qué diferencia hay cuando una persona puede controlar su lengua y se sienta en un lugar modesto o no modesto, muy lujoso como quieras, pero con una comida saludable, cocinada en la modalidad de la bondad, que te da energía, que te nutre, ¿no? Eso, eso es mucho más valioso a que puedas, a que tengas muchas elecciones, pero que todas las elecciones, y que tú, que solamente seas arrastrado por tus sentidos, ¿no? Entonces hay un gusto especial cuando tú puedes tener ese sabor del saber controlar los sentidos, de saber guiarlos por la manera en la que realmente vas a tener paz, en la que realmente vas a tener felicidad, ¿no? Verdadera, me refiero a una paz real, a una interna, a una felicidad espiritual, ¿no? Y bueno, en este caso es parte de un proceso yógico, ¿no? Obviamente no estamos en el grado de Itarastra, ¿no? De irnos a meditar a un lugar solitario y demás. Bueno, está en un momento especial donde están dejando el cuerpo, ¿no? Pero la realidad es que hay un gusto superior por este tipo de actividades. El poder sentarte a el poder controlar tus sentidos, el poder enfocarlos en lo que es realmente importante, te da libertad. Y al contrario, cuando tus sentidos están descarriados y tú no los controlas, eso te ata, ¿no? Entonces, es muy importante ver esta parte, ¿no? Bueno, vamos a la 58. ¿Alguien quiere leer? Yo. Gracias. Bueno. Observando a su esposo desde afuera mientras él, junto con su choza de paja, se quema en el fuego del poder místico, la casta esposa entrará en el fuego con la atención absorta. Gandhari era una dama casta ideal, la compañera de su esposo durante toda la vida, y por consiguiente, cuando lo vio ardiendo en el fuego del yoga místico junto con su choza de hojas, se desesperó. Ok. Bueno, voy a preguntar, pero ya sé la respuesta. A ver, mujeres, ¿quiénes de aquí entrarían con sus esposos al fuego cuando ven que se está quemando? Pongan una manita. Alaksha dice que no. Manasi solo se ríe. Lulu dice que no. ¿Quién más? Yo tampoco. Ruth dice que no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? Tampoco yo, por supuesto. Tampoco Gina. Ok. Ok, no se preocupen, Prabhupada lo sabía. Prabhupada dice, en esta era no existe ese grado de castidad de estas esposas de esa época, ya no lo existe y justamente menciona, ¿no? Él dice, esto en esta era, como era voluntario, y ella lo hacía porque lo seguía, ¿no? Y en términos reales, si el esposo se liberaba, la mujer se liberaba porque lo seguía, ¿no? Porque a pesar de que Dhritarashtra no tenía los valores más maravillosos en términos de rey, pues era un buen esposo, ¿no? Era un buen esposo y ella lo seguía, ¿no? Entonces, Prabhupada aquí nos menciona, nos dice, ese proceso se siguió, pero de manera forzada.
y obligaban a la mujer a entrar a fuerza, y eso se volvió un crimen. Dijo, si esto no es natural, no, se vuelve un crimen, ¿no? Entonces, una actividad puede ser muy, muy sublime, muy elevada, o puede ser criminal si no se hace de la manera adecuada, y este es el claro ejemplo, ¿no? En este caso, Gandhari es la mujer ideal, y dijo, lo sigo, ¿no? O sea, ella estaba convencida y lo hizo como siguiendo a esta liberación de Dhritarashtra, ¿no? Pero si una mujer ya no está en esa conciencia, Prabhupada dice, eso se quitó y se volvió un crimen, entonces ahora eso está prohibido, ¿no? Bueno, claro, si lo quieren hacer, adelante. No, pero la idea es que en esta era ya ni tenemos ese grado de mujeres castas elevadas, ni tampoco tenemos el grado de esposos castos y elevados, ¿no? Entonces, es muy bonito verlo y entenderlo, ¿no? Que el tiempo y circunstancia aplica o no dependiendo hay que aplicarlo todo debido al tiempo y circunstancia, ¿no? Ok. Bueno, este lo leo yo, es el 59. Vidura, afectado por el deleite del pesar, Sirá, entonces desde su lugar sagrado de peregrinaje. Bueno, aquí recordemos, Narada está contándole eso a Yudhisthira, ¿no? Entonces, aquí le está diciendo cómo Vidura, pues, ve esa parte y, bueno, se retira, ¿no? Vidura, el hermano de Dhritarashtra, ¿no? Entonces, recordemos que Vidura era el tipo de hermano que todos quisiéramos tener, o los que tienen fortuna de tenerlo, ¿no? Que siempre te está aconsejando cosas buenas y así, ¿no? Bueno, en este caso le dio el mejor consejo a su hermano Dhritarashtra, ¿no? Le dijo, hey, es momento de partir, hazlo con dignidad y entrégate a este proceso yógico, ¿no? Y bueno, justamente en esta imagen aquí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí le está narrando la batalla de Kurukshetra, ¿no? Con sus poderes místicos, que está viendo todo, ¿no? Pero, bueno, pues sí. Vamos a la siguiente. ¿Quién quiere leer? Si quieres, yo lo leo. Gracias. Dice, habiendo hablado así, el gran sabio Narada ascendió al espacio sideral junto con su vina. Yudhishthira conservó en el corazón la instrucción que él le dio, y de ese modo pudo librarse de todos los lamentos. Ok, y bueno, aquí es el bellísimo Narada Muni, siempre con su vina, que es su instrumento celestial, y que él viaja de planeta en planeta, de universo en universo, y ese es su, Prabhupada aquí nos dice, ¿no? Que él es un devoto puro, tiene la capacidad de verlo, de tener su asociación. De hecho, creo que ya lo conté, pero lo voy a contar otra vez porque está muy bonito. Un pasatiempo real que pasó, un pasatiempo que pasó en el pasado, no es cierto, cuando Prabhupada estaba haciendo un kirtan y y Yamuna estaba tocando el armonio. Yamuna fue una de sus primeras discípulas de Prabhupada, y entonces estaban cantando el Mahamantra Hare Krishna, y entonces Prabhupada empezó a cantar glorificaciones a Narada Muni, ¿no? Y Yamuna lo volteó a ver como, ¿por qué pasa, no? Porque no, y entonces él le hizo señas que ella continuara cantando el Mahamantra, y él siguió cantando las glorificaciones a Narada, ¿no? Entonces, después de que terminó de cantar eso, ya volvió a regresar a cantar el Mahamantra con todos. Y bueno, obviamente al final del Kirtan ella se acercó y le preguntó qué había pasado, ¿no? Y él le dijo, es que Narada estaba aquí, ¿no lo viste? Y le dijo, no, dijo, sí, él estaba aquí. Entonces, o sea, Narada se hace presente porque me acuerdo bueno, no me acuerdo, yo no estuve cuando lo leí, que había era un kirtan de muchos, de muchos jóvenes, y que estaban extasiados cantando el Mahamantra, ¿no? Era como nuevos jóvenes y estaban entregados, entonces había como mucha sinceridad ahí, ¿no? Así, mucha entrega.
Y bueno, entonces Narada vamos a orar para que Narada nos visite en algún momento, podamos ser, no sé, que estemos en un kirtan o que estemos cantando nuestra yapa o que estemos, no sé, pero sería muy hermoso pensar que Narada en algún momento pueda, no sé, podamos tener la dicha de verlo, ¿no? En algún momento, ¿no? Pues aquí lo estamos viendo. Sí, Estamos sí, claro. hablando de él y lo estamos viendo. Claro, exactamente. Y bueno, no sé si alguien tenga quiera agregar algo más o algún comentario, pregunta. No, pero Yo, bueno, sí, yo, ahorita que hable Lulu. Sí, Lulu. gracias. Bueno, yo tengo dos líneas de comentario, pero el segundo es bastante como polémico en el caso de esta mujer, la esposa que se inmola, ¿no? Kadari, ajá. Ajá, tengo, o sea, hay toda una teoría porque a mí me llama la atención en el sentido que marcas la mujer ideal, ¿no? En ese contexto. Yo creo que es importante en ese sentido ideal respecto a qué y real respecto a un contexto que a las mujeres les dejaba pocas posibilidades de sentido de vida como individuo cuando no había un esposo o un hijo que les cuidaba, ¿no? Entonces es ideal dentro de ese contexto, ¿no? Donde se pudiera plantear a lo mejor como una cualidad moral el inmolarse junto con su esposo, pero realmente estaban la mayoría de las veces empujadas, ¿no? Por un contexto social que había una crianza que las llevaba a posicionarse donde no hay sentido si no tengo un esposo, ¿no? Porque no podían poseer tierras, porque no tenían sentido de existencia si no había un esposo, ¿no? Entonces, esto sí me parece muy interesante, no solamente contextualizarlo como un rito o una cuestión voluntaria dentro de un contexto, porque podría parecer una cuestión voluntaria, pero en realidad fue todo un proceso ideológico que generaba esas conductas en las mujeres, ¿no? Por un lado, pero bueno, eso es todo un tema. Y fíjate que un tema que siempre me ha parecido muy interesante y que me ha llevado así, yo decía, oh, pues la máxima modalidad que yo quiero alcanzar es la bondad, ¿no? O sea, yo quiero aprender a desarrollarme espiritualmente para poder llegar a acercarme lo más posible a la modalidad de la bondad. Pero ahorita tú en esta clase que nos diste comentas, ¿no? Que la modalidad de la bondad no es necesariamente el último escalón, porque aún así seguimos unidos al condicionamiento material, sino que el siguiente nivel es el bhakti, ¿no? Entonces, sí abordaste esta cuestión del bhakti, ¿no? Que tiene que ver con ya el control extra, digamos, de los sentidos, pero a mí me queda como muy abstracto. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría, si me pueden compartir ejemplos de cómo sería ser una persona en un contexto actual, cómo se comportaría alguien que ya llegó a ese nivel, o sea, que trasciende la modalidad de la bondad. Gracias, Lulu. Sí, De la nada. madre radica. Ahorita yo te contesto, pero la madre radica es la experta. Sí, gracias. Ya. Bueno, buenos días a todos. Ya me estoy quedando ronca, pero es importante entender esta parte de lo que significa el avance espiritual. En esa época específicamente, las mujeres eran avanzadas en una posición muy elevada. O sea, no alcanzamos a entender la posición tan elevada que tenían. Y obviamente pensamos en base a lo que nosotros tenemos en este momento.
Gandhari era una mujer que espiritualmente tenía un concepto de lo que significaba el verdadero bhakti, lo que significaba la verdadera relación que uno debe de tener con una persona a la que le tocó vivir, servirlo, y que es el representante del Señor Supremo, porque el esposo es el primer maestro espiritual de la esposa. Si uno elige determinado esposo y él tiene un concepto no adecuado en la vida espiritual, no vas a tener un verdadero maestro espiritual. Claro que en este mundo material todos cometemos errores. Dhritarashtra cometió algunos errores, pero al final él renuncia a muchas cosas. Y aunque Gandhari no estuvo de acuerdo con muchas cosas que hizo en su vida Dhritarashtra, al final observa que es la persona que ella había elegido. Y de alguna manera ella internamente estaba preparada para entrar al fuego. Porque esa pregunta que hizo Anuradha, ¿estamos dispuestas a entrar al fuego? No, no estamos dispuestas, porque no estamos preparadas para eso. No nos vamos a inmolar por alguien que exige algo, o que hay una tradición que exige algo. Pero cuando hay algo interno que te hace realmente transformar tu vida, entonces tú te entregas. Y en ese momento, Gandhari tenía esa posición en la que el fuego en el que ella iba a entrar, iba a tener probablemente el sufrimiento y el dolor, pero ella controlaba muchas cosas. Es como si alguien tiene una enfermedad y no sabe cómo controlarla, piensa que todo el mundo le tiene que ayudar a controlarla, sin saber que él tiene que aprender a controlarla, porque nadie sabe lo que él tiene. Pues así ella sabía que tenía esa situación interna con su esposo, y que era la conexión con el Señor Supremo. De hecho, todos ellos fueron allá a Vaikuntha con el Señor. Todos ellos fueron hacia allá. Así es de que es importante entender esa parte en la que no nos podemos comparar, ¿verdad? Definitivamente con ese tipo de mujer, porque la mujer ideal, en algún momento mi maestro espiritual menciona algo que es muy importante. ¿Qué significa la mujer ideal? Pensamos siempre que Radharani es la mujer ideal y que tenemos que ser así como ella. Y entonces él menciona, ¿y por qué no pensamos en Satyabhama, que le hacía tantos berrinches a Krishna? Y cada una de sus esposas tenía una relación con él diferente, y eran sus esposas. Entonces cada persona tiene una relación con el Señor Supremo. Tiene un dharma, tiene una verdadera circunstancia interna con la que puede ser mejor persona para servirle. Pero eso no le quita que se le quite, que le digan que quite su personalidad. Su relación con él es esa. Ve y dame un árbol pariyata allá de los planetas celestiales, yo quiero ese árbol. Y Krishna va y se lo trae. Entonces dice uno, pero Radharani no le pedía eso. Radharani estaba en otra posición. Decimos que es la posición más elevada, porque es una relación que se interna con Krishna. O sea, Krishna amaba a Radharani con todo su corazón. Pero ¿qué creen? Todas las demás esposas son expansiones de Radharani. ¿Sí? O sea, sí es que tenemos que entender que todas esas partes que realmente vemos, en realidad son las diferentes partes que Krishna ha creado, y que obviamente nosotros las podemos ver. Si somos independientes, si somos, si no queremos que nadie nos gobierne, o que esperamos tener un esposo que nos cuide y nos proteja, y que no nos abandone, o que un esposo que nos deje hacer lo que queremos hacer, aunque no le guste, que nos permita hacerlo. Se los digo porque yo tengo un esposo que tolera que yo hago muchas cosas que a él no le gustan, y que no le gustaba, y que al final de cuentas, bueno, si tú quieres hacerlo, pues si te gusta hacerlo, mientras no estemos en contra de lo que realmente estamos representando, realmente hacemos lo mejor que podemos para ser mejores personas. Y eso no significa que perdemos nuestro lineamiento de llegar a la suprema personalidad de Dios, con la modalidad, con la relación, con el dharma que tenemos. Quería explicar eso. Muchas gracias, muy amables. Gracias. No sé cuál es la pregunta, Lu, pero creo que esta era una de las más importantes. Gracias, muchas gracias, Hare Krishna. Gracias. Muchas gracias, Madre Radhika. Pues mejor explicado ni cómo. Aquí en este contexto, Lulu,
la palabra castidad se usa en el término puro, que es honesto, puro. En el término puro, la palabra castidad es ese significado. Lo voy a leer. ¿Dónde está? Dice, proviene del latín castus, que significa puro, honesto. Dícese de las cosas que conservan su pureza y hermosura, ¿no? Entonces, para entender cómo utilizamos la terminología, ¿no? Y es importante entender el tiempo y la circunstancia, ¿no? Como justamente en este significado Prabhupada lo dice, ¿no? Dice, en la época actual, eso ya no es algo que se empezó a malinterpretar porque ya se hacía como una obligación, ¿no? Pero como bien la madre radical lo dijo, ¿no? Es que a veces incluso puede ir más allá de nuestros propios conceptos, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos teniendo el proceso de Bhakti Yoga y dices, bueno, es que no hay, o tal vez no he conocido a alguien suficientemente valioso como para que yo diga hacer eso por alguien, no, jamás, ¿no? Pero estamos hablando de un proceso de conciencia donde basado en los sastras, en las escrituras, realmente había una repercusión de que la mujer siguiendo al esposo, primero el esposo era digno, era una persona íntegra, honesta, sabio, etcétera, y la mujer lo seguía en términos de que todos esos valores y todo eso, no porque ella no los tuviera, sino porque era parte de un equipo, ¿no? Era parte de ese equipo de liberación, de la pareja liberarse juntos, ¿no? Ir al parejo, ¿no? Y creo que actualmente ya tenemos un modo de verlo distinto porque obviamente ya no encontramos estas personas ideales, estos hombres ideales, estas mujeres ideales, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que adecuar al tiempo y circunstancia lo que estamos viviendo ahora, pero no por eso no por eso yo voy a disminuir lo valioso que en esa época era hacer esa actividad, ¿no? Porque el ver esto, todos los pasatiempos que tenemos en las escrituras deben ser una forma de inspiración para mí, no una forma de minimizar las actividades que estén pasando. Porque o yo puedo ver como que Gadari fue tonta al realizar eso, o puedo inspirarme en el grado de castidad, el grado de pureza que tenía, ¿no? Tengo esas dos opciones y para todo, ¿no? Para todo puedo enfocarme porque al final, tú, como psicóloga, tú lo sabes, ¿no? Yo gano algo. El ejercer una crítica en algo, yo gano algo. Si yo minimizo el papel de Gaddafi haciendo ese tipo de sacrificio, entonces yo me siento más inteligente porque yo veo que eso no está bien, porque esto y porque el otro, ¿no? Pero si yo observo y aprecio eso como un acto de pureza, entendiendo todo este aspecto de relación con el esposo y que estamos hablando de valores muy elevados, entonces voy a apreciarlo, ¿no? Y bueno, y tal vez en mi contexto no, obviamente yo no lo haría, ¿no? Ya estamos en otra época, pero más mi punto va en ese sentido, como el poder apreciar estas actividades y yo sé que en esta mente, en esta era actual, eso se ve como algo terrible, ¿no? Pero en esa época era algo sublime, ¿no? Y realmente sí que sí implicaba términos de control de los sentidos muy fuertes, ¿no? Y que muchas de nosotras no podríamos estar ni siquiera muy cerca de ese tipo de actividades, ¿no?
Y bueno, y la idea de esto es encontrar inspiración en estas shastras. Dice Madre Rádica, dice, otro significado de castidad es fidelidad y apreciamos los principios, espérenme, los principios y valores con nuestro ejemplo. Muy bien, gracias. Yo quiero decir algo. Sí. Gracias. Sí, bueno, digamos, en este caso particular de Gandhari que se menciona aquí, yo lo quisiera contextualizar digamos, no en una forma real de quemar tu cuerpo, ¿no? Sino, sí, ¿no? Pero ver el trasfondo que tiene esta acción que hizo Gandhari y que hizo Dhritarashtra, porque Dhritarashtra, recordamos que había tenido una vida muy, digamos, no tan perfecta en el sentido de que había afectado a sus familiares y había hecho cosas que hubiéramos querido que no hicieran, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Vidura en el último momento lo instó para que ya abandonara todas esas conductas materialistas, egoístas, negativas y se entregara ya por completo yo veo este fuego como un fuego sagrado, no lo veo como un fuego, a lo mejor prenderle fuego a mi casa, ¿no? Sino que es como un fuego sagrado. Tal vez, no sé si históricamente sea real que fue un fuego o no, pero viendo el aspecto de que el cuerpo, ahí ya en ese último momento le restó ya la importancia que le había dado toda su vida al cuerpo, y entonces se entrega completamente a su esencia espiritual. Y en ese sentido Gandhari lo apoya, ¿no? Gandhari lo acompaña. Entonces, si lo vemos así, entonces yo he escuchado a muchos maestros que el servicio devocional lo ven como el fuego del servicio devocional, lo dicen así tal cual. Entonces, si uno se entrega a su Dharma, como decía la doctora Rádica, se entrega a su Dharma, y entonces con fe y confianza ejerces ese deber de una manera religiosa, digamos, de yógica, de volver a conectarte con Krishna. En ese sentido estamos siguiendo el ejemplo de Gandhari. No es literal que voy a prender mi casa y me voy a meter al fuego, ¿no? Sino en ese sentido. Ahora, quien tiene a su pareja y están siguiendo juntos el proceso de conciencia de Krishna, pues pueden hacerlo juntos. Si uno no está con una pareja, pues puede hacerlo uno con uno mismo, ¿no? Con Krishna. Entonces, yo no lo vería como esa cuestión literal de quemar el cuerpo, ¿no? Sino quemar estos deseos mundanos que tenemos, ¿no? Como seres humanos duales, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Nada más ¿Sí? rapidito. ¿Sí quién es? Los maestros... Alejandro se llama. Ok. Perdón. El fuego, lo ven los maestros como el fuego porque el servicio devocional es lo que quema todo el karma que tenemos, todo lo malo que hacemos, y es el que nos lleva a liberarnos o a limpiarnos de todos esos deseos. Por eso lo ven como el fuego. Nada más quería decir eso. Gracias. Gracias. Aquí Manasi dice, entrar al fuego para nosotros podría ser aceptar la transformación profunda. Sí, la realidad es que hay prácticas antiguas que no vamos a entender porque estamos en una época distinta también. O sea, obviamente podemos ponerle otro significado y que, claro, que ayuda, pero la realidad es que sí es difícil entender cuando estamos en un contexto distinto, con una conciencia distinta, pero también es importante, a mi parecer, siempre es como, y bueno, esto cómo me ayuda a crecer, ¿no? Esto que estoy viendo. Y bueno, ahora regresando a la otra pregunta que hacías, Lu, sobre la modalidad de la bondad. Sí, la idea es trascender las tres modalidades, tanto la pasión, la ignorancia como la bondad, ¿no? Porque son
no sé si has visto, Emilio, gracias, me retiro, qué gusto verte, sigo trabajando en mi relación con Krishna. Qué bueno, Emilio, me da mucho gusto. Nos vemos pronto. Ok, bueno, ya tenemos que colgar. Nada más rápido por lo que dijo Lulu. Nada más rápido, sí. Recordemos que las modalidades de la naturaleza siguen estando en el plano del material. Entonces, la idea es trascender esto material y la forma de trascender lo material es conectar con el servicio devocional, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo servicio devocional, tanto los sentidos como las actividades como los objetos se espiritualizan y entonces trascienden estas tres modalidades de la naturaleza. Por eso es importante, entender que el objetivo no es llegar a la bondad, es un paso pero el objetivo realmente es trascenderlas y que es algo que ya lo tienes tú muy claro, ¿no? Es esa conciencia de Krishna, ¿no? Es digamos que el objetivo no es ser buenos, a ver si no se malinterpreta, no es ser buenos o estar felices, sino el objetivo es servirle a Krishna con felicidad o sin felicidad, ¿no? Un poquito esa es la idea, porque la bondad te lleva a tener una vida de virtud y cualidades como es la felicidad, la sabiduría, ¿no? Que es la bondad. Pero no, el objetivo, nosotros no queremos estar en ese ambiente, sino lo que queremos es servirle a Krishna, ya sea que haya felicidad o no haya. Es un poco ese sentido. Pero bueno, si quieres después profundizamos y bueno, ya vamos a acabar. Porque ya Sí, muchas gracias, muchas gracias. Hola, Me Hare Krishna. encanta. Hare Krishna. Yo sé que ya Gracias. es ¿Qué pasó? tardísimo. Chivas. Hare Krishna. Bueno, realmente muchísimas gracias. Honestamente creo que no quedo muy satisfecho con las respuestas. Pero sí es muy interesante. Bueno, no me quiero extender, básicamente agregar que se abre una discusión muy amplia, por ejemplo, con la respuesta que mencionas ahorita, en el aspecto, una discusión filosófica sobre si las cosas son buenas porque son inherentemente buenas o las cosas son buenas porque Dios dice que es bueno, ¿no? Y eso es como también es muy, muy controversial. De hecho, es una discusión que lleva mucha profundidad Platón, si mal no recuerdo. Entonces, habría que profundizar bastante en ese sentido para poder quedar satisfechos y sobre todo, no sé, bueno, hay personas que no quedaríamos satisfechos con eso. Y sobre las modalidades, Lu también preguntó que cuáles eran los efectos. Esa pregunta que hiciste, Lu, ya la hizo Arjuna. Si quieres revisarla para no extenderlos, es el Bhagavad Gita 14, son 14:21 al 14:25. Ahí Arjuna hace exactamente la pregunta que tú hiciste en el Bhagavad Gita y Krishna responde en 5 versos muy, muy bonitos y muy interesantes. Si quieren luego se pueden revisar. Sí, Gracias. muchas gracias. ¿Es 14 qué? ¿14? 14:21 al 14:25. Ok, gracias, Shivas. Sí. Muy amable. Bueno, Muchas pues, gracias, Anu. Feliz día. Ahora Feliz sí día. ya nos vamos a Nos cortar, vemos a pero las 11. a las 11 tenemos clase. Hoy es una clase especial precisamente con Srivas acerca del desapego y a lo mejor ahí podemos tocar un poquito estos debates. Sí, claro. ¿Mismo link? Ya te mandé el link, Manasi, y si quieres, bueno, si alguien no está en el grupo de encuentro matutino, me dicen y ahorita los agrego, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Hare Krishna a todos. Bonito Bye. día. Abrazo. Feliz Bye. domingo. Gracias. Feliz domingo.